El millonario en silla de ruedas se burla del trabajador humilde, pero el giro es increíble. Era una tarde abrasadora en la metrópoli. El sudor se derramaba por los rostros de los peatones. El ajetreo de la ciudad resonaba con fuerza. En un exclusivo café, adornado con cristales brillantes y mesas de mármol, Franklin González se sentaba en su lujosa silla de ruedas, como un rey abatido. Su sonrisa arrogante, a pesar de su condición, era un golpe al estómago para muchos. «Mira a este pobre diablo», se reía señalando a Luis, un trabajador de rostro cansado y manos callosas, que pasaba justo enfrente. «¿Así quieres que sea tu vida, Luis? ¿Cubrírtela de barro mientras te aferras a tus sueños de grandeza?» Luis, con sus ojos cansados y su orgullo herido, sintió que el insulto llenaba el aire. Era el rey de las burlas, y sus palabras cortaban como cuchillos afilados. «Tal vez no sea un millonario como tú, Franklin, pero el esfuerzo y la dignidad valen más que un cheque en blanco», respondió Luis, sacando un poco de valor entre sus miedos. En su interior guardaba un secreto, uno que podría hacer temblar la absurda fortaleza del millonario. Mientras los otros clientes miraban, algunos con simpatía y otros con desdén, el ambiente se volvía denso y pesado. «Eres solo un trabajador de medio tiempo. Nunca podrás entender el verdadero valor de la vida, Luis. Eso me pertenece a mí», espetó Franklin, disfrutando el espectáculo que daba. «¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a demandar? ¿Vas a buscar justicia con tus manos?» Embarradas de tierra, Luis sintió su pecho oprimirse. El incidente que presenció años atrás venía a su mente con cada palabra hiriente de Franklin. Había estado en la reunión clandestina, donde el oligarca había hecho un pacto en la penumbra, un acuerdo que involucraba susurros de traiciones y promesas rotas. Era el testigo incómodo que sabía que Franklin había escalado al éxito a través de oscuras maniobras. El hombre que ahora se burlaba de él había sido el arquitecto de su propio desastre. Pero la rabia empezó a transformarse. «Tu imperio no se construyó solo con dinero, Franklin, también lo hiciste con miedo», dijo Luis, un nuevo brillo en sus ojos. Las palabras flotaban en el aire, y los murmullos de los demás comenzaron a circular. Algunos se movieron de sus asientos, intrigados por el giro de la conversación, observando como si fueran un público en un drama. De repente, Franklin se quedó en silencio. ¿Qué significaba eso? Su mirada desafiante perdió fuerza, pero antes de que pudieran asimilar la tensión, una figura del pasado cruzó por la mente de Luis, la verdad sobre el destino de Franklin y su accidente que lo había llevado a la silla de ruedas. No fue un accidente fortuito. No. Era la misma traición que había arruinado a tantos. Luis sonrió levemente. Había un hilo dorado entre ellos, una conexión imprevista con el poder y el miedo. No solo era un simple trabajador, había tomado el control de su narración, y ahora todo podía cambiar. Una sensación de expectativa llenó el café. ¿Qué haría Luis con esta revelación? Su corazón latía con anticipación. La atmósfera era eléctrica, y las miradas se entrelazaban, capturando la hostilidad y el interés de todos. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Luis sintió que se acomodaba en esa tensión, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. Cada mirada circundante se fijaba en él, expectantes, esperándolo, y aunque la adrenalina le pulsaba en las sienes, una parte de él se sintió liberada. «El miedo te ha acompañado, Franklin», dijo con decisión. «Te has rodeado de secretos y traiciones, pero hoy tu reino se tambalea, porque yo sé lo que realmente eres». El murmullo en el café creció. Una ola de curiosidad que arrastró a todos los presentes. ¿Qué sabía Luis? Las expresiones en los rostros de los comensales se torcieron entre asombro y anticipación, como si fueran espectadores atrapados en una película de suspenso. Franklin, antes confiado y risueño, ahora pareció enrojecer.
Un sudor frío comenzó a deslizarse por su frente. «¿Qué estás diciendo?», logró articular, cuestionando su propia seguridad. Su voz perdió fuerza y la arrogancia se esfumó de su rostro como un holograma al que le cortan la electricidad. Luis dio un paso adelante. Cada palabra parecía liberarse con el poder de un trueno. «Eras conocido no solo por tu riqueza, sino por las sombras que dejaste atrás. Hace años escuché sobre el accidente, sobre cómo muchos perdieron más que solo dinero por tu ambición». La multitud quedó en silencio, conteniendo el aliento. En ese café, la distancia entre el millonario y el trabajador se evaporaba. Pero fue en ese momento, en la tensión máxima, que ocurrió lo inesperado. Un estruendo repentino sacudió el edificio y las copas de cristal se tambalearon en las mesas. La puerta del café estalló con fuerza, y una figura, encapuchada, atravesó el umbral. Había un aura de peligro, un aire pesado que hizo que el corazón de todos latiera más rápido. La figura detuvo su mirada fría en el rostro de Franklin. «Tú». La voz que salió de la capucha era profunda y rasposa, cortante como una navaja. Fue un grito que derrumbó el murmullo en el aire. La figura se acercó, y con un movimiento rápido, le arrojó a Franklin un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. «Sé lo que hiciste. Este es solo el principio. Días contados, emprendedor. El pasado no se olvida». El café estalló en caos. La gente gritó retrocediendo por instinto. Luis no podía apartar la mirada. Franklin parecía un hombre acorralado, perdido ante esa sombra del pasado. «¿Qué es esto? ¿Qué significa?», balbuceó. Su tono de voz se elevó, mezclándose con el miedo. La figura giró en dirección a Luis, y por un instante se cruzaron las miradas. En los ojos de aquel desconocido había un reconocimiento inquietante. «Luis, tú sabes más de lo que crees», murmuró la figura, alzando la voz por encima del clamor. Sus palabras hicieron que la sangre de Luis se helara. «Ese hombre no merece lo que tiene. Todo tiene un precio. Recuerda eso». Entonces desapareció tan rápido como había llegado, dejando detrás un rastro de incertidumbre. En la confusión, el sobre se deslizó de las manos de Franklin, cayendo al suelo como un ladrón sigiloso. Luis dio un paso hacia él, sintiendo un impulso irracional, y al recogerlo, sus manos temblaban. Sin pensarlo, rasgó la parte superior del sobre. Y encontró fotografías, imágenes que mostraban acuerdos turbios, reuniones secretas. «Luis», Franklin aulló, la indignación mezclada con un temor palpable. «No sabes lo que estás haciendo». Pero Luis ya no estaba seguro. Esa revelación, ese giro inesperado, había cambiado el juego. El verdadero miedo le menudeaba, y en su corazón, una pregunta latía feroz. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para desenredar la verdad de Franklin? ¿Y qué otros secretos surgían del oscuro pasado que parecía estar interconectado con el suyo? El caos reinante se mezcló con la inquietud de un destino que apenas comenzaba a descifrar. ¿Qué haría ahora Luis con esas fotografías? La línea entre el trabajador y el millonario se desdibujaba, y en sus manos, el poder de transformar su vida estaba más cerca que nunca. Un precio desconocido. Luis sintió el sudor correr por su frente mientras sostenía el sobre tembloroso en sus manos. El caos aún reinaba en el café, y las miradas se clavan en él como espadas. Franklin, antes tan seguro, estaba ahora atrapado en su propio desasosiego. «No sabes lo que estás haciendo», repetía. Su voz temblaba, llena de miedo. Luis miró las fotos, cada una representando una violación de confianza, momentos robados que podrían derribar el imperio de Franklin. «¿Creíste que esto te protegería?», murmuró Luis, más para sí mismo que para Franklin. Pero de repente, un fuerte crujido resonó, como si el universo hubiera decidido girar en su eje. La puerta del café volvía a abrirse, pero esta vez no era un extraño. Era una mujer que Luis no esperaba. «Ver, Rocío», exclamó. Su corazón se detuvo. La mujer que había sido su amor de juventud, ahora, con una mirada intensa, avanzó entre la multitud. Sus ojos centelleaban con una mezcla de determinación y tristeza. Luis se quedó atónito. La última vez que la había visto fue en su pueblo, motivada por una vida más tranquila, lejos de la brutalidad de la ciudad. «Luis, ten cuidado», gritó. Sus palabras atravesaron el bullicio. ¿Qué hacía ella aquí, en este momento? Franklin se volvió hacia Rocío.
un destello de reconocimiento atravesando su rostro. «¿Tú?», dijo, la sorpresa evidente en su tono. «¿Cuánto tiempo has estado involucrada con él?». «Desde siempre. No sabes lo que ha hecho Franklin», respondió ella, su voz firme, pero con un matiz tenso que delataba su angustia. «Tú no. Eres el único monstruo que ha manipulado la verdad». El silencio se volvió palpable, como si el tiempo se detuviera. Luis sintió que su pecho se comprimía. ¿Qué estaba pasando? Rocío avanzó más y sacó un pequeño objeto de su bolso. Era un USB. Esto es lo que necesitas. Todo lo que no sabes, todo lo que tienen que saber sobre Franklin y su imperio de mentiras. Franklin retrocedió como si hubiera sido golpeado. ¿Qué crees que harás con eso? ¿Arruinarme? No puedes. Su mirada se tornó salvaje, como un animal acorralado. La gente comenzó a murmurar, otros se acercaron, formando un círculo alrededor de ellos. Luis sintió que la adrenalina se desbordaba, y la urgencia del momento lo empujó. «Rocío, ¿qué tienes ahí? ¿Qué sabes?». Ella respiró hondo y se la vio luchar contra sus emociones. «Me enteré después de que te fuiste. Franklin estaba detrás del escándalo que destruyó tu familia, manipulando todo para beneficiarse. Eso lo llevaron a donde está ahora. Quería que lo supieras, que lo supiéramos». Franklin empezó a reírse, pero era una risa horrible. «¿Y piensas que eso le hará bien a él? ¿Le salvas de mi sombra? No sabes en qué te estás metiendo. Ninguno de ustedes lo sabe». Sin embargo, las palabras de Rocío brillaban como una chispa en la oscuridad. Luis sintió su determinación crecer. «¿Viste esto, Franklin? Estás cerca de que tu reino de mentiras se desmorone. Y no estoy solo». En ese instante, otro sonido rompió el aire. Un estruendo sordo. La luz del café titiló y de repente, un grupo de hombres entró vestidos de negro, con miradas profundas e intensas. Uno de ellos caminó hacia Rocío, su cara imperturbable. La tensión se disparó. «Tú, no deberías estar aquí», dijo, una advertencia más que un saludo. «Franklin tiene cuentas que saldar». Todo se volvió un torbellino. Luis sintió la adrenalina golpear contra su pecho. El caos se convirtió en una tormenta de incertidumbre. ¿Quiénes eran? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero a una velocidad que lo deslumbraba. Rocío y Luis intercambiaron miradas, y en esa fracción de segundo supieron que estaban en un juego mucho más grande. La vida que pensaban conocer se derrumbaba, revelando secretos que podrían cambiar todo. Luis sostenía el USB con firmeza, un pequeño objeto que prometía la verdad, pero también la destrucción. Y, así, entre susurros y gritos, se preguntaban, ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar para desenmascarar el oscuro secreto que ataba a Franklin con su pasado? ¿Qué misterios más aterradores estarían por descubrir? La atmósfera era una mezcla de miedo y esperanza, y Luis sabía que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Luis sintió que se le aceleraba el corazón mientras esos hombres vestidos de negro se acercaban, como sombras amenazantes. La tensión en el ambiente era palpable, como si la presión del aire fuera suficiente para estallar. Rocío, a su lado, mantenía el USB en alto, como si fuera una arma. Cada movimiento era un aviso, todo el mundo concentrado en lo que pasaría a continuación. «¿Qué demonios quieren?», gritó Franklin, su arrogancia desvaneciéndose ante la presencia de los recién llegados. La multitud se alejaba, murmurando, buscando la salida. Una ola de curiosidad y miedo rodeaba el café, sus ojos brillando con anticipación. Uno de los hombres, con una mirada dura y fría, se acercó. «Tú, Franklin», dijo, su voz grave resonando en el lugar. «La hora de las cuentas ha llegado». Luis intercambió una mirada con Rocío. Todo sucedía demasiado rápido, pero él podía sentir que la verdad de Franklin estaba a punto de salir a la luz. Mientras eso sucedía, comenzó a temer que la tensión no solo los afectara a ellos, sino a todos los que estaban allí. «Espera, no sabes de lo que hablas», protestó Franklin, y su voz sonaba cada vez más débil. Sus manos temblaban al lado de su silla. «No estoy involucrado en nada». «Ilegal», Rocío dio un paso adelante. «Sí lo estás, Franklin. Sabemos lo que hiciste. No puedes escapar de tu pasado». Su declaración resonó. La multitud murmullaba, algunos visiblemente inquietos, mientras otros se acercaban intrigados. Fue entonces cuando de repente, el hombre de la chaqueta negra dio un paso al frente y extendió una mano. Luis sintió que el aire se volvía espeso.
Todo tiene un precio, Franklin. Y hoy es tu día de pagar. Con esas palabras, sacó un teléfono de su bolsillo y, sin dudar, lo levantó. Confirmamos que el cliente está presente. Procedamos. Luis frunció el ceño, sintiendo que algo estaba mal. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz quebrándose. Pero antes de que alguno pudiera responder, un fuerte sonido retumbó, como un disparo en la profundidad de su pecho. La puerta del café se volvió a abrir de golpe, otra vez. Pero esta vez no apareció una figura conocida. Fue un despliegue de caos. 2 hombres más, con chaquetas del mismo tipo, se lanzaron al interior. Uno de ellos empujó a otro cliente, y la escena se transformó en un torbellino. «No estás solo, Franklin», gritó uno de ellos, mientras se abalanzaba hacia él, la mirada infranqueable. La confusión se apoderó del lugar. Los gritos y los murmullos comenzaron a mezclarse en un agudo clamor de miedo. Franklin se encajó en su silla, los ojos abiertos como platos. Luis sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. El USB estaba en su mano, y tenía la sensación de que tenía poder, pero al mismo tiempo, todo lo que había querido desenmascarar parecía transformarse en una pesadilla. «Rocío, cuidado», gritó, al ver que uno de los hombres se acercaba a ella. Y entonces pasó lo inesperado. En medio del caos, un grito desgarrador rompió el aire. «Luis, no». Era la voz de Rocío. Pero al girar, Luis vio algo que le heló la sangre. La figura de Franklin se levantó con una fuerza inesperada y en un momento alcanzó el USB. Se lo quitó de las manos y antes de que nadie pudiera reaccionar, apretó un botón. El café se oscureció por completo. Una explosión de luz y ruido resonó. La gente gritó. Algunas personas cayeron. Otras trataban de buscar refugio. En medio de la confusión, Luis sintió que la adrenalina corría por sus venas. De repente, el lugar que conocía también se convirtió en un escenario de horror. El café, el mundo que habían construido entre risas y conversaciones, ahora estaba lleno de gritos y angustia. «Luis», gritó Rocío nuevamente, pero el sonido se ahogó en medio del estruendo. Él no podía pensar claramente. Todo lo que sabía se estaba desmoronando. Las luces comenzaron a parpadear y todo a su alrededor se tornó gris. Y cuando la luz finalmente regresó, Luis vio algo que le detuvo el pulso. Franklin estaba en el suelo, el USB aún en su mano, sus ojos abiertos pero vacíos. No había signos de vida. La escena cambió en un instante. El millonario, que había convertido su vida en un campo de batalla de humillaciones, ahora yacía sin aliento. Luis sintió que su mundo se desbarataba. Las miradas de la multitud estaban fijas en él, algunas aterrorizadas, otras incrédulas. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Fue un accidente? Todo se volvió oscuro de nuevo, y una sensación de culpa comenzó a alimentarse en su pecho. En ese instante, una pregunta resonó en su mente. ¿Había llegado al final de su lucha, o acababa de comenzar una más profunda y inquietante, con el pasado que aún no comprendía? Y mientras pensaba en eso, se dio cuenta de que ahora, más que nunca, había secretos que debía descubrir, incluso si eso significaba enfrentarse, no solo al legado de Franklin, sino a su propia verdad. Luis sintió que se le aceleraba el corazón, mientras esos hombres vestidos de negro se acercaban, como sombras amenazantes. La tensión en el ambiente era palpable, como si la presión del aire fuera suficiente para estallar. Rocío, a su lado, mantenía el USB en alto, como si fuera un arma. Cada movimiento era un aviso, todo el mundo concentrado en lo que pasaría a continuación. «¿Qué demonios quieren?», gritó Franklin, su arrogancia desvaneciéndose ante la presencia de los recién llegados. La multitud se alejaba, murmurando, buscando la salida. Una ola de curiosidad y miedo rodeaba el café, sus ojos brillando con anticipación. Uno de los hombres, con una mirada dura y fría, se acercó. «Tú, Franklin», dijo, su voz grave resonando en el lugar. «La hora de las cuentas ha llegado». Luis intercambió una mirada con Rocío. Todo sucedía demasiado rápido, pero él podía sentir que la verdad de Franklin estaba a punto de salir a la luz. Mientras eso sucedía, comenzó a temer que la tensión no solo los afectara a ellos, sino a todos los que estaban allí. «Espera, no sabes de lo que hablas», protestó Franklin, y su voz sonaba cada vez más débil. Sus manos temblaban al lado de su silla. «No estoy involucrado en nada ilegal». Rocío dio un paso adelante. «Sí lo estás, Franklin.
Sabemos lo que hiciste. No puedes escapar de tu pasado. Su declaración resonó. La multitud murmullaba, algunos visiblemente inquietos, mientras otros se acercaban, intrigados. Fue entonces cuando de repente el hombre de la chaqueta negra dio un paso al frente y extendió una mano. Luis sintió que el aire se volvía espeso. Todo tiene un precio, Franklin, y hoy es tu día de pagar. Con esas palabras, sacó un teléfono de su bolsillo y, sin dudar, lo levantó. Confirmamos que el cliente está presente. Procedamos. Luis frunció el ceño, sintiendo que algo estaba mal. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz quebrándose. Pero antes de que alguno pudiera responder, un fuerte sonido retumbó, como un disparo en la profundidad de su pecho. La puerta del café se volvió a abrir de golpe, otra vez, pero esta vez no apareció una figura conocida. Fue un despliegue de caos. Dos hombres más, con chaquetas del mismo tipo, se lanzaron al interior. Uno de ellos empujó a otro cliente, y la escena se transformó en un torbellino. «No estás solo, Franklin», gritó uno de ellos, mientras se abalanzaba hacia él, la mirada infranqueable. La confusión se apoderó del lugar. Los gritos y los murmullos comenzaron a mezclarse en un agudo clamor de miedo. Franklin se encajó en su silla, los ojos abiertos como platos. Luis sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. El USB estaba en su mano, y tenía la sensación de que tenía poder, pero al mismo tiempo, todo lo que había querido desenmascarar parecía transformarse en una pesadilla. «Rocío, cuidado», gritó al ver que uno de los hombres se acercaba a ella. Y entonces pasó lo inesperado. Una de las figuras encapuchadas sacó un revólver y apuntó a Franklin. «Te has escapado demasiado tiempo», vociferó y disparó. El eco resonó, pero en vez de la sangre y el caos esperado, el proyectil atravesó el aire y golpeó a un hombre del otro lado del café. Era un rabino judío que nunca había mostrado interés en el escándalo. Luis sintió que el tiempo se detenía. Miró al rabino caer al suelo y el horror se apoderó de su ser. No era solo un hombre más, era alguien que venía a ayudarles, en un momento que tenían que despejar la realidad, no a sufrir. Y entonces brotó la confusión. «Alguien llame a una ambulancia», gritó un cliente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Las figuras encapuchadas, ahora aisladas en su propia ira, se miraron entre sí. «No era parte del plan», gritó uno. «Nosotros solo veníamos a cobrar cuentas, no a matar a nadie». El caos se transformó en un enfrentamiento interno. Luis sintió el sudor correr por su frente y un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando aquí?», cuestionó a media voz, pero nadie lo oyó. Todo giraba, y él estaba en el centro de una tormenta que no podía comprender. Franklin, aún maniatado por la escena, parecía completamente pálido y asustado, mientras la verdad sobre él se tornaba más oscura. Algo en el aire cambió. Los hombres se dieron cuenta de que estaban atrapados, y la recta, que una vez marcó la separación entre Franklin y los otros, se había desdibujado. «Escúchenme, esto no fue planeado así», gritó uno, con un tono de desesperación. Pero Luis, en ese momento, comprendió algo vital. En esa mezcla de tragedia, había algo más profundo que uniría todos sus destinos. Los hombres vestidos de negro estaban desorientados, pero Rocío se adelantó, con una chispa en los ojos. «Esto no se le puede perdonar, Franklin. Tu vida está en juego, y no solo aquí, toda tu existencia está siendo cuestionada. ¿Quién eres realmente? ¿Un millonario o un ladrón?». Cada pregunta aumentó la tensión. Luis sentía que el aire se volvía electrizante, y una verdad aterradora se dibujaba ante él. ¿Qué secretos guardaba Franklin? Su mente corría mientras los hombres encapuchados empezaban a cuestionar su misión. Entonces, en medio de la confusión, algo en el rostro de uno de ellos resonó. Un pedazo de familiaridad. Luis lo reconoció. Era Roberto, su viejo amigo del barrio. «Roberto, ¿qué haces aquí?», preguntó, boquiabierto. Las piezas estaban en su lugar, un rompecabezas complicado que solo estaba empezando a revelarse. Roberto entrelazó su mirada en un mar de enredos y Luis supo que la verdad que revelaría cambiaría el rumbo de todo. Esa revelación lo electrificó. La vida, tal como la conocía, estaba a punto de fragmentarse en 1000 pedazos. Mientras tanto, todos se mantenían al borde de lo inesperado.
En el aire había una pregunta hiriente que permanecía. ¿Quién traicionaría a quién en esta red de mentiras? Mientras el caos se desarrollaba, una sensación de desesperación se apoderó de Luis, y la historia apenas comenzaba a desmoronarse. Luis sintió que algo en su mente se desenredaba. ¿Roberto? ¿Su amigo del barrio? La confusión y el horror se mezclaban en su corazón. La escena había pasado de ser un enfrentamiento entre Franklin y los hombres de negro a un caos absoluto. ¿Por qué estaba Roberto en esta situación tan oscura? Roberto, ¿qué estás haciendo? ¿Aquí? Preguntó Luis, la incredulidad marcando su voz. El ambiente era eléctrico, y de repente el ruido del café se volvió distante, como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existieran ellos tres en ese momento. Los ojos de Roberto brillaban con una mezcla de determinación y un miedo palpable. Luis, no tienes idea de en qué te has metido. Estás jugando con el fuego, respondió, su voz temblando ligeramente. Aquello no era el chico con el que solía jugar en las calles, no, había algo oscuro en su mirada. Franklin, que aún estaba sentado con un sudor frío deslizándose por su frente, parecía confundido y aterrorizado. No puedo estar involucrado en esto, soltó, intentando recuperar su arrogancia. Pero ya no estaba en su poder. Luego, algo cambió. Uno de los hombres encapuchados, que había estado agachado, se enderezó y tomó un paso hacia Franklin. Su mirada era de rabia contenida. No juegues más. Debemos poner fin a esto, dijo, sacando una pequeña caja de su chaqueta. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda, como un susurro de advertencia que lo alcanzaba. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, y su voz salió casi en un susurro. Justo en ese instante, una luz intensa brilló desde la caja, y se expandió por la habitación. Era un arma, pero no una común. Era un dispositivo que parecía tener tecnología avanzada. El contenido de esta caja podría arruinarte, Franklin, dijo el hombre, levantando la mirada hacia su viejo conocido. Puede que te creas intocable, pero incluso los más grandes caen. Todo sucedió demasiado rápido. Rocío tomó un paso atrás, cubriendo su boca con la mano. La escena empezó a arder en un volátil silencio. Luis sintió que el aire se espesaba y un nudo creció en su garganta. No, esto no puede pasar, murmuró, mirando a su alrededor. Luis, corre, gritó Rocío, su voz llena de urgencia, y en ese momento, el hombre apretó un botón en la caja. Una explosión de sonido, un chirrido agudo rompió el silencio, seguido de un brillo cegador que envolvió todo el lugar. Las luces del café parpadearon y la gente comenzó a gritar, algunos huyendo hacia la salida, otros paralizados por el miedo. Luis se sintió como un espectador en su propia vida. La figura de Franklin se tambaleó. No, esto no es real, gritó. Pero la realidad era que todo había cambiado. En medio del caos, Roberto dio un paso hacia Luis y le dijo, esto no es lo que parece. Franklin no es tu enemigo, él es el blanco. Luis no comprendió. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Un grito desgarrador resonó en el aire mientras la luz del café se iluminaba y se oscurecía de nuevo. La figura del hombre encapuchado se acercaba peligrosamente a Franklin, y Luis sintió que su corazón latía con fuerza, casi como si quisiera escapar de su pecho. Franklin, tú lo planeaste todo, ¿no?, vociferó Roberto, y la mirada de Luis se centró en él como si estuviera viendo a un extraño, aunque el pasado se apretaba alrededor de su corazón, recordándole la amistad que habían compartido. Eres parte de esto. Siempre lo has sido. Has estado manipulando todo desde las sombras. Franklin miró a Roberto, con una mezcla de shock y desafío. Tú no tienes pruebas de nada, respondió, pero su voz temblaba. Una voz distante interrumpió. No estás solo, Franklin. Hay mucho más en juego. Era el hombre del revólver, y de repente todo se volvió una tormenta de revelaciones inesperadas, secretos ocultos que amenazaban a cada uno de ellos. Luis no podía creer lo que escuchaba. Las palabras resonaban en su mente, y cada revelación era como un golpe. ¿Dónde estaba la verdad? ¿Por qué todo el mundo parecía tener un secreto? Mientras la tensión crecía, Luis sintió que el tiempo se congelaba. Todo lo que alguna vez pensó que sabía estaba a punto de desmoronarse. Y entonces, en medio del caos, una conmoción sacudió el café. Una explosión ensordecedora resonó, y el vidrio voló en todas direcciones.
Luis apenas tenía tiempo de protegerse, cuando otra figura apareció en la entrada, y con una voz clara y tranquila, dijo: «Es hora de que la verdad salga a la luz». La confusión aumentó. Pero esta nueva voz traía consigo una amenaza. ¿Quién era? ¿Qué vendría después? En ese momento, el destino de todos se tambaleaba, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar para descubrir la verdad? Con cada mirada y cada palabra, la trama se complicaba aún más. Todo estaba a punto de cambiar, quizás para siempre. Luis se quedó paralizado, mirando al hombre que acababa de aparecer en el café. La tensión era palpable, y su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando. «Soy quien pone fin a tus problemas, Franklin», respondió el desconocido, aunque su mirada pasaba rápidamente de Franklin a Luis, como si evaluara cada movimiento. El caos se intensificó a su alrededor. Gritos, caídas y susurros llenaban el aire. Las luces titilaban, y con cada parpadeo, el miedo abrazaba a todos en la sala. Franklin, con su arrogancia cada vez más desvanecida, se aferró al borde de su silla de ruedas. «¿Qué significa esto? No tengo nada que ver contigo», intentó defenderse, pero su voz sonaba vacía, llena de desesperación. «Te creíste intocable, pero la verdad es que todos tenemos un precio», contestó el hombre en tono grave, su mirada afilada, y cuando menos se lo esperaban, el hombre cerró la caja que sostenía y la hizo sonar como un reloj que marcaba el fin. Un silencio inquietante siguió a su movimiento, y todos los que estaban allí contuvieron el aliento. Luis sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era este hombre? «Franklin, contéstame», gritó, incapaz de apartar su mirada del enigmático extraño. Era como si cada palabra, cada mirada, se usara como moneda en un juego que él no entendía. De pronto, se escuchó un grito desgarrador que cortó el aire. Era Rocío. «Luis, cuidado», exclamó, mientras señalaba al hombre encapuchado, que apenas se movía, su sombra proyectada alargándose hacia ellos. Luis giró la cabeza justo a tiempo, para ver cómo el hombre encapuchado levantaba un arma. Su pulso se detuvo y el mundo parecía ralentizarse. «No», gritó, pero fue demasiado tarde. Un destello de luz atravesó el café. El disparo resonó fuerte, como si el universo entero hubiera estallado a su alrededor. Hubo un instante de silencio, un segundo completo donde el tiempo se detuvo. La multitud se congeló en su lugar. Luis sintió la angustia retorcerse en su interior. ¿A quién había alcanzado el tiro? Cuando la sílaba «no» escapó de sus labios, una ráfaga de pánico recorrió el lugar. A medida que la gente miraba en horror, el hombre encapuchado cayó al suelo, y Luis vio que no era Franklin quien yacía herido, sino un desconocido, inocente, atrapado en la locura de aquel café. «No, no puede ser», murmuró Luis. Su voz apenas un susurro. El terror le llenaba la cabeza, y una sensación de culpa lo ahogaba. ¿Qué hemos hecho? La confusión reinaba en el aire. Los hombres en negro parecían más desorientados que nunca. «Esto no estaba en el plan», gritó uno, palpando su earpiece como si esperara alguna instrucción. Roberto, al ver la escena, corrió hacia el hombre caído intentando hacer algo, aunque sus esfuerzos eran inútiles. Luis estaba paralizado, el horror y el caos llenaban su mente. «Esto no es posible. ¿Por qué?». Fue entonces que la figura del extraño, ahora en el suelo, comenzó a moverse. En su caos, el hombre, más allá de sus expectativas, sonrió débilmente. «Siempre había sido demasiado ingenuo, Luis», dijo con un tono que resonó como un eco familiar. Luis sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Carlos?», preguntó, reconociendo al hombre que había estado involucrado en transacciones turbias años atrás, un antiguo compañero de su padre. «¿Eres tú?». «Me pareció que la hora había llegado para jugar a la verdad, Luis», respondió Carlos, mientras su mirada se desvanecía, evidentemente herido, pero había algo más. «Sin embargo, Franklin ha traicionado a mucha gente, y no puedes confiar en nadie». De repente, un grito atravesó el local. Rocío se desmayó, colapsando en el suelo, y en un instante, Luis comprendió. Sus secretos, las mentiras, todo estaba entrelazado. Algo más oscuro y peligroso acechaba. ¿Qué conexión tenía realmente con todo esto?
La multitud murmuraba, y 7 pares de ojos se concentraron en Luis, el hombre del USB aún en su mano. La confusión era total. ¿Qué haría ahora? Estaba listo para enfrentarse a la verdad que no solo trataría de destruir a Franklin, sino también a su propia historia. Luis sintió que el peso del mundo se posaba sobre sus hombros. Todo se desmoronaba a su alrededor. Relaciones, amistades, y él, en el centro, se preguntaba si había algo más que no sabía. ¿Qué significan todas estas revelaciones?, murmuró para sí mismo. La tensión llenaba el aire, y la incertidumbre lo dejaba a la deriva. ¿Era esto el final, o solo el comienzo de algo mucho más oscuro? La respuesta estaba a un paso de distancia. Siempre inalcanzable. Luis estaba en shock. La voz de Carlos resonó en su mente, mezclándose con el caos que lo rodeaba. La figura que había tenido entre sus amigos en el barrio ahora estaba herida y frágil, pero aún con el aire de alguien que sabe más de lo que deja ver. ¿Qué había hecho su amigo para estar en medio de este desastre? Luis, escúchame, dijo Carlos, su voz cada vez más débil. No entiendes lo que has encontrado. Franklin no es solo un millonario arrogante. Es un hombre atormentado. Pero tú eres parte de algo más grande. Luis se sentía perdido. Miró a Franklin, que ahora estaba acorralado, pero su rostro aún mostraba esa arrogancia que lo había caracterizado. «¡Cállate!», gritó, casi como un reflejo de la desesperación que sentía. Aún así, parte de él sabía que Carlos hablaba de algo que excedía su comprensión. La sala estaba llena de murmullos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó un cliente, su voz temblando. La tensión se respiraba. Luis podía ver cómo las miradas se cruzaban, llenas de miedo e incertidumbre. La situación se había vuelto una película de terror, y como si todo fuera parte de un guión macabro, el hombre encapuchado que había caído se levantó lentamente del suelo. Cada movimiento parecía más una danza del caos que la recuperación de alguien que había sido herido. Su mirada era intensa, y cada paso que daba hacía que la multitud retrocediera más. «Esto no se acaba aquí», dijo el hombre apuntando a Franklin. «Esto solo es el principio». Todos sintieron el peso de sus palabras. «¿Qué demonios?», exclamó un testigo cercano, el pánico latiendo en su voz. «Es un loco». Luis, con el corazón en un puño, se giró rápidamente hacia Rocío, que parecía conmocionada, pero aún consciente. «¿Estás bien?», le preguntó, sintiendo una ola de protección fluir en su pecho. «Sí, pero ¿quién es este tipo?», respondió ella, su voz apenas un susurro. Mientras tanto, Carlos siguió hablando, aunque ya su voz sonaba muy débil. «Luisa, Franklin, todos ellos están conectados. Tu padre, el escándalo, son piezas de un rompecabezas muy oscuro», susurró, pero él sabía que no tenía mucho tiempo. La mirada de los hombres en negro se enfocaba en él, y la amenaza era clara. Pero lo que siguió dejó a todos sin aliento. «¡Basta!», gritó Franklin, de repente, y en un movimiento sorprendente, desvió la atención hacia Luis. «Tu padre no murió en un accidente. Fue un asesinato orquestado y bien planeado». El tiempo se detuvo. Luis sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser verdad». La incredulidad lo invadió, pero una parte de él sintió que tal vez había algo escondido detrás de esas palabras. «Suspiras por la verdad, pero el precio es alto», continuó Franklin, y en sus ojos había un destello de miedo. «Hay cosas que no sabes, secretos que no debería haberte dicho». Entonces, un sonido ensordecedor llenó la habitación. Un grito ahogado. La multitud miró a la entrada del café, donde la figura encapuchada situada a un lado comenzó a reír, su risa resonando de manera inquietante. «No solo tu padre, Luis, todos están involucrados. El culpable no es solo quien disparó, sino el que ordenó el disparo». De repente, un teléfono sonó. El hombre que estaba a punto de derribar a Franklin sacó su móvil. «Es necesario que lo vean», dijo con tono grave, su mirada fija en la pantalla. Todos contuvieron el aliento, mientras él comenzaba a mostrarle a los demás un video. En la pantalla, un rostro conocido aparecía, el jefe de Luis, el hombre que siempre había tenido confianza en él. «¿Qué demonios?», murmuró Luis, incapacitado para procesar lo que estaba viendo. «Ahí está tu conexión», dijo Carlos, aunque ya no podía sostenerse. Su vida se escapaba, y Luis sintió que el horror le invadía. ¿En quién podía confiar? ¿Y cuánto más había en juego? Mientras la multitud miraba con los ojos muy abiertos,
La revelación colisionó con un nuevo pánico. Todos se preguntaban, ¿qué más había en las sombras? ¿Quién más estaba involucrado en esta red de mentiras? la verdad se abalanzaba sobre ellos, como un precipicio del que no podían escapar, con el peligro girando a su alrededor. El caos regresaba con furia, pero Luis se sintió más que nunca decidido a desenterrar el secreto detrás de todo. ¿Era el momento de actuar, o se estaban acercando a la verdad que podría desatar un desastre aún mayor? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras un oscuro misterio se avecinaba en su camino. Luis estaba en shock, su mente giraba como un torbellino. Carlos se había revelado, y ahora Franklin lanzaba acusaciones como si fuera un juego. No puede ser, balbuceó, mirando a su alrededor. La multitud estaba entre el miedo y la incredulidad. Todos estaban allí, atrapados en un momento que podría cambiar sus vidas para siempre. Tu padre no murió en un accidente, fue un asesinato, volvió a repetir Franklin. Sus palabras cortaban como cuchillos. Cada sílaba se incrustaba en el pecho de Luis. No, no puedo, eso no puede ser verdad, murmuró, su voz temblando. Se sentía atrapado entre la necesidad de creer en la justicia y el horror de lo que estaba escuchando. Todos los rostros a su alrededor se referían a él, una mezcla de curiosidad y miedo. El tiempo pareció detenerse. «Es todo un juego para él», gritó Carlos, debilitado pero lleno de fuego. «A él le gusta manipular vidas. Te usó Luis, solo para detenerte en el preciso momento». Luis sintió que su mundo se ambaleaba. La revelación no solo sacudía su percepción de Franklin, sino también de sí mismo. ¿Por qué? ¿Para qué?, preguntó con la voz entrecortada. Fue un eco de su propia desesperación. Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo resonó en la entrada. La puerta se abrió de golpe, y otro hombre entró. Era un tipo robusto vestido de traje, con un aura peligrosa que hizo que todos se echaran hacia atrás. ¡Alto!, gritó, su voz profunda y autoritaria cortando el aire denso de tensión. «Todos al suelo». El café estalló en un caos absoluto. Gritos y el sonido de sillas volando llenaban el ambiente. Luis sintió que su corazón iba a reventar. No había tiempo para pensar. La gente comenzó a caer al suelo y él miró hacia Rocío, que lo veía con miedo. «Rocío, ven aquí», gritó, arrastrándola hacia un rincón. Pero ella se quedó inmóvil, atrapada entre el horror y la confusión. «Luis», exclamó, los ojos llenos de lágrimas. «No, debemos irnos», insistió, empujando a la multitud. La figura encapuchada aún se movía, acercándose lentamente, y en su mano brillaba algo que parecía ser un arma. Su mirada era feroz. «Esto se acabará hoy, y tú, Franklin, no escaparás». Toda la atención se centró en Franklin, que ahora se veía privado de su habitual arrogancia. «No, por favor, no tengo nada que ver con esto», suplicó, su voz quebrándose. Luis seguía mirando, sintiendo que el aire se le escapaba. En medio de todo este caos, un destello repentino iluminó la escena. La figura encapuchada levantó un objeto de la mesa. Era un pequeño dispositivo. Luis tensó los músculos, un nudo se formó en su garganta. «¿Qué hay ahí?», murmuró casi en un susurro. «Es el detonador», dijo el nuevo hombre con una sonrisa fría. «Hoy todos van a descubrir la verdad». Su voz sonaba como si disfrutara cada palabra. Luis sintió el pánico subiéndole por la garganta. «No, por favor, no tiene que ser así», imploró, sintiendo que se le oprimía el pecho, pero la figura encapuchada solo sonrió. Un brillo en sus ojos oscuros. Entonces hubo un grito penetrante que cortó la atmósfera. La figura encapuchada, pareciendo tambalearse, cayó de rodillas al suelo, mientras que en el aire resonó un disparo. La bala resonó contra la pared, y el eco llenó el café. Todos estaban en estado de shock, especialmente Luis. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Roberto, choqueado. La figura encapuchada ya no se movía. Todo mundo miraba, paralizado. Las miradas se centraron nuevamente en Luis, quien sentía que el mundo se había vuelto del revés. En ese instante, el hombre del traje hizo un gesto. «Ya no son necesarios. Es solo el comienzo», dijo. Cada palabra era un golpe, y Luis sintió que se fracturaba. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz quebrándose. «Queda mucho por descubrir, Luis. Tu pasado habla de secretos más oscuros», respondió el hombre, mientras la tensión volvía a caer como una sombra. De pronto,
La verdad parecía más aterradora con cada palabra. Luis sentía que su estómago se helaba. ¿Qué pasaría a partir de aquí? ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? La historia estaba lejos de terminar, y las preguntas únicamente comenzaban a amontonarse en su mente. La incertidumbre se cernía como un velo, y su futuro empezaba a cocerse en fuego. Mientras el café vibraba con murmullos, se dio cuenta de que estaban todos envueltos en una red de mentiras y traiciones. ¿Quién podría ser de fiar ahora? Una verdad escalofriante se asomaba a la esquina de su mente, y sabía que se avecinaban desafíos aún más grandes. La lucha por descubrir lo que realmente estaba sucediendo apenas empezaba, y cada giro trajo consigo un nuevo miedo. ¿Hasta dónde lo llevaría esta tormenta? Luis sintió que el caos giraba a su alrededor. La figura encapuchada, el disparo, la confesión de Franklin. Todo se entrelazaba en una tormenta imparable de emociones. El miedo le oprimía el pecho mientras la multitud en el café estaban paralizados, incapaces de comprender la magnitud del horror que se desataba frente a ellos. «Por favor, quédate atrás», gritó Rocío, su voz resonando con un temblor palpable. A pesar de la presión del momento, ella hizo un intento de acercarse a Luis, aferrando su mano con fuerza. «No dejemos que esto nos consuma». Carlos, aún en el suelo, se esforzaba por mantenerse consciente. «Luis, la verdad está en tus manos». Su rostro estaba demacrado, sus ojos brillando con un desespero ardiente. «No dejes que te manipulen». Las paredes del café parecían encogerse. El hombre del traje denotaba una calma inquietante, como un depredador disfrutando de su presa. «Lo que estás a punto de descubrir, Luis, es más grande que todos nosotros. El juego ha cambiado y ahora tú estás en el centro. ¿Estás listo para la verdad?» Luis sintió un escalofrío recorrer su columna. Era como si cada palabra de aquel hombre resonara con un eco siniestro, una promesa de revelaciones que podían transformar su vida para siempre. «La verdad no es algo que se regala», replicó, sintiendo la adrenalina bombear en sus venas. «Es algo que se lucha por obtener». Y justo cuando Luis estaba a punto de poner un pie delante del otro, el silencio se rompió de nuevo. Un grupo de policías hizo su aparición, registrando el lugar. «Manos arriba, todos al suelo». El grito resonó como un trueno, y la multitud, en su estado alterado, se lanzó al suelo. El hombre del traje, en un giro inesperado, se dio la vuelta. «No, no era parte del plan», murmuró, y la furia en sus ojos se convirtió en una chispa de pánico. Antes de que pudiera dar un paso más, los agentes lo rodearon, dejando a Luis y Rocío acurrucados juntos, mirando en estado de shock. «Luis», gritó Rocío con un brillo de esperanza en los ojos, «es nuestra oportunidad». Tomando la mano de Luis, lo instó a moverse. Ambos se levantaron, empujando lentamente a través del miedo y el lío de cuerpos en el suelo. Mientras se dirigían hacia la salida, el tumulto estalló de nuevo. Carlos había logrado levantarse, aunque tambaleándose. «Esperen», gritó, su voz desgarradora atravesando el caos. «La verdad está en la evidencia. No pueden dejarlo así». Luis sintió esa inquietud que le atravesaba. «¿Qué evidencia? ¿Qué más oculta este lugar?». La curiosidad le picaba, pero el tiempo se deslizaba rápidamente. Tenía que decidir. Finalmente, sintió que liberaba su voz con determinación. «Nos queda un último giro por descubrir», gritó, atrayendo la atención de todos, incluidos los agentes. «La historia de Franklin, las conexiones, todo está interlazado. Necesitamos respuestas». Una explosión de gritos resonó mientras el hombre del traje se enfrentaba a los policías. El caos era absoluto, pero dentro de él había algo más, una lucha. En medio de toda la confusión, las luces del café titilaban como si emitieran un mensaje. Luis llevó a Rocío hacia la salida, su mente girando. «No vamos a dejar que esto se acabe así», le susurró con una nueva certeza, un fuego ardiente de lucha corriendo por sus venas. Si había algo que había aprendido, era que la búsqueda de la verdad podía costar, pero valía la pena. Mientras atravesaban el umbral, no podían volver atrás. La verdad vendría a ellos, y con ella, la oportunidad de retomar su vida. El futuro era incierto, pero lo tenían todo por delante. Luis se detuvo un instante, mirando al café que había sido un campo de batalla. «Nunca voy a olvidar lo que ha pasado aquí», decía para sí mismo,
antes de marchar junto a Rocío hacia el horizonte. Sin embargo, antes de que se alejaron, una voz resonó en el aire: «Destruye la oscuridad que se cierne sobre tu vida, Luis». Volteando, pudo ver a Carlos, una sombra que parecía desaparecer. Y el momento de la verdad había llegado. El caos se disipó, dejando un rastro de incertidumbre. Pero el próximo capítulo de su vida estaba por escribirse. Con cada paso que daban, lo único que podían hacer era seguir adelante. Y tú, te necesito aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y ahunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer todo lo que sucedió. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Súmate a esta comunidad y no te pierdas la próxima revelación que estamos preparando para vosotros.